este día que es la fiesta de la animación. Hoy celebramos el Día Internacional de la Animación porque es el aniversario, como sabéis, los de historia de la animación, de la primera proyección del Teatro Óptico de Emile Reynaud en 1892. Parece que no me lo supiera yo, ¿verdad? Bueno, aparte de que esta es una efeméride un poco casual, pero que nos sirve un poco para celebrar la animación como un lenguaje insólito, original, no necesariamente el hermano pequeño del cine, y de alguna forma la publicación, que no la tengo aquí a mano, pero habéis visto el cartel y tenéis aquí la portada, pues básicamente defiende eso, que la animación es un medio con el que también podemos hablar de historias adultas y que está viviendo una época de enorme pujanza. Así que, para hablar de animación, que es de lo que se trata, tenemos aquí en la mesa redonda, no sé si empezar de allá para acá. Bueno, en primer lugar, allí en el extremo más lejos tenemos a Jaime Maestro, que es el director de la escuela Primer Frame. Iba a decir Prime Animation, me acabo de liar. Ya le he dicho antes que con el parto se me han ido muchas neuronas. De Primer Frame es una escuela de aquí de Valencia y han sido galardonados recientemente con el Goya al mejor corto de animación por El vendedor de humo. Aquí en el centro tenemos a José Antonio Hurtado. Él es el programador de la Filmoteca, trabaja allí desde hace varias décadas y bueno, también decir que ha sido colaborador de la revista Conada Animación. Este año escribió un artículo donde podéis aprender mucho sobre todas las programaciones que ha hecho la Filmoteca sobre animación y ahora mismo tenemos este ciclo de Animatopía que procede del Festival de San Sebastián. Y aquí a mi lado tenemos a Roberto Cueto, que es el coordinador de la publicación que tenemos aquí en la portada, Animatopía. Él es programador del Festival de Cine de San Sebastián y autor de infinitos libros, algunos muy frikis y muy delectables que os recomiendo. Y bueno, para empezar ahora, en orden inverso, voy a comenzar preguntándole a Roberto que nos hable un poco del libro que él ha coordinado, qué contenidos tiene y por qué es muy interesante leerlo. A mí me parece que sí lo es, aunque solo sea porque es una de las poquísimas publicaciones que hay sobre animación en castellano. Bueno, hola a todos, muchas gracias a María y la gente del máster por haberme invitado a venir aquí, que seguís en verano, lo cual sigue bien, está bien, porque yo vengo de sitio más frío. Y bueno, realmente lo que sí me gustaría un poco aclarar es que este libro forma parte de algo mayor, que fue un ciclo que hicimos este pasado septiembre, en el Festival de Cine de San Sebastián. Generalmente siempre todos nuestros ciclos van acompañados por publicaciones y en este caso, bueno, pues lo que veis aquí, que tenéis ahí fuera, fue el resultado de esa iniciativa, ¿no? Sobre todo la idea de base es por qué montar un ciclo sobre animación contemporánea en un festival como San Sebastián, en un Festival Internacional de Cine. Un ciclo que, por cierto, además, ahora también lo explicará José Antonio, se está viendo ahora aquí en Valencia, ¿no? En la Filmoteca de Valencia, por una línea de colaboración que tenemos abierto el festival con la Filmoteca ya de hace muchos años, y en la que, bueno, pues estos ciclos luego los podéis recuperar aquí, ¿no? Entonces la pregunta es esa: ¿por qué plantear un ciclo de animación en un festival de cine internacional, ¿no? Pues realmente porque pensábamos que la animación se está convirtiendo en algo que va mucho más allá de esos prejuicios que han existido siempre tradicionalmente con este género, por así decirlo, ¿no? La palabra género no me acaba de gustar, pero bueno, no encuentro otro término ahora mismo. No porque la animación no haya sido esto, ¿no? La historia de la animación es fascinante, es una historia paralela del cine, que además, como ha dicho María, es curioso, fijaos que empieza antes que la del otro cine. Esto se olvida muchas veces, pero... Y además era un espectáculo multitudinario que lo vieron como poco 10.000 personas en su tiempo. Exactamente, es interesante, pero incluso de mucho antes, del siglo XVIII, todos los primeros experimentos con imagen animada se hacen con dibujo, no se hacen, evidentemente no existía la fotografía. Entonces esa idea de que el cine nace en el 1895 con los obreros saliendo de la fábrica, etcétera, en cierta manera es errónea, porque existía la imagen animada de antes, lo que pasa es que no era imagen fotográfica. Entonces, de alguna manera esto interesa mucho recalcarlo, ¿no? Ya existía animación, se podían contar historias, etcétera, ¿no? Entonces, en cierta manera, la imagen dibujada precede a la imagen fotográfica, pero además la tradición del cine de animación es muy rica.
ha habido grandes autores, grandes maestros y se puede trazar además una historia paralela, ¿no? El problema es que ha habido siempre muchos prejuicios y esto es más bien culpa de cómo la industria del cine o cierto modelo de cine hegemónico ha marginado a la animación a cierto rincón, por así decirlo, y también por parte de espectadores que, como producto de esto, han tenido siempre pues, unas ideas preconcebidas de lo que es la animación o de lo que piensan que debe ser la animación, con lo cual aquí estamos en el gran problema, ¿no? La intención de un ciclo como este, donde hemos elegido películas de los últimos más o menos 20 años, era reivindicar todo ese cine de animación que de alguna forma no cuadra o de alguna manera se escapa a esas ideas preconcebidas que puede existir sobre la animación. ¿Cuáles son? Básicamente la que más o menos todos sabéis. La suerte es que vosotros, yo creo que sois más jóvenes, sois unas generaciones posteriores y a lo mejor no habéis vivido tan de cerca estos prejuicios porque creo que os habéis criado en un momento en el que la animación está encontrando otro sitio, ¿no? Vosotros os habéis criado además, imagino, con el anime japonés y conocéis, de alguna manera tenéis mucho más de similar a esta cultura. Para nuestra generación y para los que nos preceden, siempre era bastante complicado plantear la animación, tanto a la hora de programar, como de escribir libros, como incluso de reivindicar autores que hacían animación, ¿no? Y más o menos, básicamente, era esa idea de que el cine de animación va dirigido a un público infantil o familiar, ¿no? Y que además esto, evidentemente, hay digamos, un modelo hegemónico, que es el modelo Disney, que además es un modelo muy imitado en todo el mundo. No es que solo se haga en Estados Unidos, es que luego la animación europea, la animación incluso asiática, la animación japonesa en su primer momento surge como una especie de respuesta a Disney y es muy interesante ver las primeras muestras de anime para ver hasta qué punto la influencia occidental es muy grande, ¿no? Entonces, frente a esta idea de que es que el cine de animación es solo eso, una idea que además, por desgracia, comparten no solo públicos, sino que hoy día comparten productores y exhibidores y distribuidores, lo cual es bastante grave. Frente a esta idea, pues nos queríamos precisamente mostrar que hay otro cine de animación posible. Generalmente ha habido siempre yo creo, dos maneras de entender la animación. Esta que acabo de decir, la animación infantil o familiar, y luego está la animación experimental. La animación experimental se ha movido en un circuito también paralelo, alternativo, a través de festivales especializados, a través de ciertos circuitos, incluso muchas veces más que tienen más que ver con el mundo del museo, del arte, pero como todos sabéis hay increíbles creadores de animación experimental, pero que suelen trabajar siempre en formato corto, ¿no? Entonces el formato cortometraje es más difícil también de exhibir o de distribuir de una manera convencional, con lo cual parece que la animación estaba condenada o a ese gueto del público especializado y de la animación experimental o al modelo mainstream de la animación para todos los públicos, por así decirlo. Lo que intentábamos encontrar aquí es una tercera vía, ¿no? Es decir, una posibilidad de otro cine de animación que pueda, de alguna forma, moverse por circuitos de distribución y exhibición más o menos como los que todos conocemos, pero que sea un cine de animación que trabaje temas adultos, que hable de las mismas preocupaciones que puede trabajar el cine de imagen real, que tenga contenidos de todo tipo, ¿no? Políticos, sociales, eróticos, violentos, lo que queráis, ¿no? Y esa fue un poco la intención de Animatopía, ¿no? Reivindicar a todos estos autores que hoy día están haciendo largometrajes que además, afortunadamente, empiezan a tener gran repercusión internacional, ¿no? Y en este sentido creo que los festivales de cine han sido realmente importantes, ¿no? Para mí hay un punto de inflexión que quizá todavía no somos conscientes, pero que habrá que volver a él en el futuro para darnos cuenta hasta qué punto ha cambiado las cosas. Hay un punto de inflexión muy importante que es el momento en el que Miyazaki gana el premio a la mejor película en el Festival de Berlín, ¿no? Gana el Oso de Oro con El viaje de Chihiro. Esto genera, de alguna manera, una nueva concepción por parte de crítica, por parte de espectadores, por parte de programadores de festivales, ¿no? De repente, un director, bueno, Miyazaki, por supuesto, estaba considerado un maestro por todos los fans del cine de animación, por todos los aficionados, pero no estaba considerado al mismo nivel que cualquier autor de cine contemporáneo que estuviera haciendo cine de imagen real. Y en ese momento Miyazaki está compitiendo con todos estos y gana, ¿no?
Esto ha sido muy importante realmente, porque a partir de ese momento es muy interesante ver cómo los grandes festivales de cine, Cannes, Venecia, Berlín, empiezan a incluir películas de animación en sus secciones oficiales competitivas, no como una sección aparte, ¿no? Muchas veces los festivales tenían sección animación, ¿no? Y entonces era como un sitio donde se colocaban las películas de animación que eran como estos raritos que están aquí haciendo estas cosas. No, de repente una película de animación se equipara a la obra audiovisual de cualquier director contemporáneo actual, ¿no? Entonces, aquí hay algo importante, ¿no? De repente nos damos cuenta de que este cine tiene otra salida, ¿no? Y puede todavía abrirse a ese público que estaba de espaldas a él porque pensaba que era una cosa rara o una cosa sencillamente para niños, ¿no? Otro momento importante, más reciente, es otra película que yo creo que ha sido fundamental en instaurar este modelo posible de cine de animación, es Vals con Bashir, la película de Ari Folman, una película que compite en la sección oficial del Festival de Cannes y que de alguna manera también ha demostrado cómo una película de animación puede tratar temas políticos candentes con la misma fuerza o incluso con más energía que una película convencional, ¿no? Una película de imagen real. Entonces, esto era un poco lo que nos interesaba, descubrir que hoy día en el cine de animación hay grandes autores que están trabajando el género para experimentar y abrir nuevos caminos al cine, ¿no? Caminos que además, bueno, esto lo hablaremos quizá luego, ¿no? Si surge el tema, ¿no? Que no son solo en cuanto a temas y contenidos, sino también en cuanto a técnicas de animación, que esto es muy interesante también, ¿no? Reivindicar o trabajar ciertas técnicas de animación frente a un modelo hegemónico que se está imponiendo hoy, ¿no? Que es la animación 3D. Quizá Liar's Autobiography sería un buen ejemplo de ello. Por ejemplo, ¿no? Con esa mezcla de técnicas de animación de todo tipo, ¿no? O Krulik, la película rumana que comentábamos antes, ¿no? Que también está en el ciclo. Son películas que trabajan con diferentes texturas y maneras de hacer animación frente a esa idea de que la animación actual, el modelo, vamos a poner correctos, es la animación 3D. Que curiosamente la animación 3D para mí, en cierta manera, en algunos casos niega un poco la propia esencia del cine de animación porque aspira a ser fotorrealista, ¿no? Aspira a ser muchas cosas. Sí, pero en algunos casos es muy interesante que la gente que no es seguidora del cine de animación conecta más con la animación 3D porque le da una mayor sensación de realismo que con técnicas de animación mucho más, si quieres, alternativas o más radicales, ¿no? Pero bueno, este es otro debate interesante. Pero sí que en este ciclo y en el libro, bueno, pues podéis leer varias aportaciones de autores, además de, yo creo, grandes especialistas aquí en España del tema, muchos vinculados además a un festival que ha sido muy importante a la hora de descubrir la animación en España, que es el Festival de Sitges, ¿no? Siempre desde hace muchos años tiene una sección llamada Animat, donde han descubierto la obra de todos los grandes creadores de animación. Y ellos precisamente trabajan esta idea, ¿no? De cómo se puede hablar de la historia, se puede hablar de temas sociales, se pueden trabajar tabús como la violencia o el sexo dentro de la animación, etcétera, ¿no? Y bueno, pues os invito sobre todo a, por supuesto, si queréis leer el libro, ahí tendréis yo creo, una buena introducción a qué está pasando hoy día en todo el mundo en cine de animación, quiénes son los directores interesantes, las películas que deberíais ver y, por supuesto, el ciclo, que vayáis a ver el ciclo porque yo creo que hay títulos muy interesantes y además poco conocidos en España, que esto era también otra cuestión que nos interesaba. Esto Piti, José Antonio lo explicará mejor ahora, ¿no? El tema de la distribución y la exhibición, pero la mayoría de las películas que forman parte del ciclo no se habían visto en España, no se habían distribuido comercialmente, habían pasado algunas por festivales, pero la mayoría de ellas eran inéditas. Entonces es muy interesante ver que de estas 25 películas que seleccionamos, pues no sé ahora deciros, pero posiblemente 20 o así era la primera vez que se veían en España, ¿no? Salvo en algún festival de cine como Sitges. Con lo cual creo que también era importante y es muy importante también que se haya traído este ciclo ahora a Valencia porque vais a tener la oportunidad de ver películas que no han estado en los canales de exhibición habituales, ¿no? Y bueno, no digo más y que si acaso luego a lo mejor surgen temas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, al hilo de lo que estabas diciendo, bueno, yo he leído el libro y tengo que decir que es bueno. Fuiste tú, como digo un chiste, ¿no? Compré tu libro, fuiste tú. Sí. Bueno, y una de las cosas que tú dices en la introducción, que no parezca que solo me he leído la introducción, es que luego me la volví a leer cuando lo terminé, es que qué falta de visión se ha tenido al considerar la animación o estigmatizarla como un arte para niños, cuando toda la vida la imagen pintada ha servido para tratar grandes temas, como nos ha demostrado la historia de la pintura. Luego, mientras seguía leyendo,
y se hablaba de tantas películas que las habéis podido disfrutar en la Filmoteca. Por cierto, ¿cuándo acaba el ciclo? Ahora iba a hablar de ellos. Hasta el 16 de noviembre se puede ver el ciclo en la Filmoteca. Ya se han pasado bastantes películas, espero que hayáis ido a verlas, que a través de del máster y se ha hecho difusión y todavía quedan algunas más que ya ahora contaré. Pues bueno, lo que pensaba es, estas películas tienen obstáculos en la distribución, no porque sean de animación y no porque sean de temas inusuales o que no sean las típicas películas dirigidas a un público familiar y que tienen un pulso de audiencia mayor, como las que son de Disney o Pixar, sino simplemente porque son películas de cine independiente. Entonces tienen los mismos obstáculos de distribución que tiene el cine independiente. A mí me gustaría que tú me dijeras algo al respecto, Piti. Bueno, buenos días. Estoy muy contento de estar aquí con tanta gente para hablar de animación. Yo la verdad es que, por un lado, quería disculpar la... Ay, sí, lo siento, no lo tenía que haber dicho yo. No te preocupes, lo digo yo, porque además digamos, no se puede sustituir a Pedro Medina, que estaba anunciado en la mesa, que por razones personales de última hora no ha podido venir a Valencia. Y, bueno, como es amigo de hace muchos años y una persona conocedora sobre todo del mundo, tanto del cortometraje como de la animación en general, del cortometraje en general y de la animación en particular. Y bueno, yo quería un poco hablar básicamente de los problemas de difusión de la animación, tanto en el ámbito comercial como también en el ámbito cultural. Y, lógicamente, estoy totalmente de acuerdo tanto con lo que ha dicho Roberto como lo que planteas, de que el problema de la visibilidad de cierto tipo de cine de animación o el problema de la invisibilidad de cierto tipo de animación es la misma que la de otro tipo de película que no llega a las pantallas comerciales porque hay problemas de distribución y de exhibición, y que realmente quien copa básicamente el cine, las salas comerciales, es el cine americano, así de claro. Entonces, es que este es un tema que no hay que explicarlo, es que es algo tan evidente y que ya... igual que no se ven ciertas películas de animación españolas o tienen un recorrido muy pequeño en el ámbito comercial, pasa con las películas. Por ejemplo, una película muy interesante que ha ganado en San Sebastián varios premios, como es La herida, pues en Valencia, bueno, ha pasado, es que no creo que... Es que yo tuve que ir a verla la segunda semana a las 10:30, un día entre semana, para poder verla, así que no... Por lo tanto, la invisibilidad está porque tanto ese cine de animación como otro tipo de cine no responde a los patrones o al modelo dominante hegemónico, que es el de cine americano. Por lo tanto, ahí es algo evidente. Lo que hay que plantearse es que no sustituir el ámbito comercial ni el espacio de la sala comercial, pero ya que ese espacio, ese ámbito está a veces vedado, es decir, está vetado a ese tipo de cine, como desde otras instancias, concretamente institucionales o entidades, no se tiene que ser solo públicas, también privadas, se puede hacer algo para dar visibilidad a ese cine. Y, lógicamente, ahí están los festivales, las filmotecas, las casas de cultura, etcétera, etcétera, entidades de todo tipo que tienen que trabajar también por la promoción y la difusión del cine de animación. Lo que pasa es que aquí nos encontramos con otro problema, que lo ha apuntado antes Roberto, es que hay también en el campo profesional del cine bastantes prejuicios respecto a la animación. Y no lo digo porque sea yo el programador de la Filmoteca. Creo que la única filmoteca, sinceramente, casi una de las pocas filmotecas en España que le dedica un espacio a la animación es la Filmoteca de Valencia. Y tengo otros colegas, es que, bueno, para ellos la animación no es ni cine. Es decir, incluso él ha hablado antes del tema de ese rechazo por parte de ciertas esferas de la exhibición, de la producción, de la distribución, pero es que también en el campo de la crítica, en el ámbito de la crítica, y tenemos amigos, y en el ámbito de los programadores de filmotecas o de los gestores culturales, la animación es eso,
eso Sí, es bueno, ese es el debate ontológico. el debate ontológico de que... llevaría toda la mañana. hecho, Y es culpa de André Bazin principalmente. Exactamente, iba a decir de André Bazin. Todo surge de André Bazin y la idea de que sí, de que el cine tiene que mantener esa conexión directa entre... De registro de la realidad a través de la fotografía. Entonces, esto ha influido a mucha crítica y efectivamente desde esa perspectiva pues considera que el cine de animación no es cine. Pero bueno, claro, esto sería sí, mejor para otro día. Claro, Claro, esa ronda y discutimos Y desde exclusivamente luego, eso. respecto al dato que has dado tú antes de cuando gana Miyazaki el Festival de Berlín, pilló en bragas a la mayoría de críticos Absolutamente. españoles. Porque no lo conocían. No lo conocían o no lo habían visto la película, o sea, directamente. ¿no? Recuerdo perfectamente el comentario de un crítico, no diré nombre, pero bueno, que escribió la reseña de la crónica de ese día y dijo, no se me olvidará, decía, ha ganado esta película de Miyazaki, tal, dice, bueno, no es La Bella y la Bestia, pero no está nada mal. Bueno, sigue. No, pero, después de esta tan contundente te he dejado sin palabras. No, sí, contundente, ya sé quién es. No, el tema es ese. Y además, después hay otro prejuicio cara a dar a conocer esa otra animación, que es la identificación. Es verdad que lo voy a repetir esta idea, pero tan ya absolutamente obvia, de que la gente, el público normal, el espectador medio, identifica animación con dibujos animados y cine infantil y el equivalente o el modelo sería Disney, claro. Digamos, romper con esos prejuicios es muy grande, muy problemático y cuesta mucho. Y desde verdad, lo que decir que si la Filmoteca ha apostado desde que nace como institución dentro del ámbito de la programación, pero no solo dentro del ámbito de la programación, pero básicamente en la programación, por la animación, digamos, el colorario es este ciclo importantísimo que viene de la mano del Festival de San Sebastián. Para mí, que un festival es decir, que es categoría A, el festival importante de España, pero no importante a nivel internacional, que apuesta por un ciclo, una retrospectiva sobre animación con un libro y un ciclo, eso es inaudito. Entonces, la Filmoteca no podía, dentro del contexto de nuestra colaboración, que ya se remonta a muchos años, quedarnos al margen de esto, porque entra dentro de la filosofía de programación. Nosotros hemos trabajado, desgraciadamente, con algunos festivales españoles que ya han desaparecido, como Animadrid. Pedro Medina fue el último director del Festival de Animadrid. Hemos trabajado con Animacor, es decir, el Festival de Córdoba, que lo dirigió una valenciana, María Navarro, y cuando estuvo directora también colaboramos con un ciclo sobre anime. Es decir, con Sitges, etcétera, etcétera. Entonces, desgraciadamente, lo que nos está, con el contexto en el que estamos viviendo, es que las plataformas de difusión de este cine están desapareciendo. Festivales especializados, ahora solo queda, que yo sepa, el del Festival de Cataluña, el de Lleida, el Festival Animac, es decir, secciones competitivas como ahora en Gijón y el de Sitges, pero cada vez es más difícil dar a conocer, incluso por la vía cultural, por los canales alternativos, ese cine que no llega por la distribución comercial. Y por lo tanto, desde la Filmoteca, por ejemplo, hemos intentado abarcar la historia de la animación desde muchos puntos de vista y hemos colaborado en ciclos temáticos, ciclos de cinematografías nacionales, ciclos de autor, y muchas de estas actividades se han hecho con la Facultad de Bellas Artes a través del máster de animación y llevamos esa política que es la que permite dar visibilidad a este cine. Yo, para terminar esta primera intervención, quería destacar que todavía podéis ver alguna serie de películas en la Filmoteca, concretamente las 3 españolas que están dentro del ciclo, Arrugas, la de Profundis y Chico y Rita. Y para acabar, además de Krulik, que es una película donde la reivindicación de esas técnicas y esos discursos mixtos, él ha hablado de que no le gusta la palabra género, a mí tampoco, yo le llamo categoría discursiva, práctica fílmica, como queráis llamarle, y con eso hay películas en que incluso otro ámbito que además trabaja mucho Roberto como programador en Madrid, es el documental, pues digamos que son los hermanos
pobres respecto a ese modelo hegemónico de la ficción de imagen real. Sí, porque enlazando con lo que decías tú, María, de que efectivamente cualquier película de animación tiene el problema de que se enfrenta a cualquier película independiente, pero es que si eres película independiente y encima de animación, lo tienes mucho peor. Es como que ser si eres negro, homosexual y judío. Exactamente. No lo podía explicar mejor. Sí, justamente. Y para terminar, solo un dato para que veáis sobre una película que todos conocéis, que está basado en un cómic de un valenciano, como es Arrugas. Es decir, si veis los datos del Ministerio, es decir, la exhibición comercial la distribución y exhibición, digamos, no fue buena. No digo que fuera horrorosa, pero, por ejemplo, en Valencia funcionó muy mal la película. Y había ganado muchísimos premios en todo el mundo. Ganó el Goya, y incluso al Goya a la mejor adaptación en el guión. Yo tuve que irme a verla a Bruselas. Aquí no la pude ver. Pero os voy a contar una anécdota y así acabo para que entendáis. Después del estreno fugaz en la ciudad de Valencia, en los cines Lis, la Filmoteca, a través de sus diversas sedes y de sus diversas programaciones, se ha programado en la Filmoteca de Estiu, se ha programado en la Sala Berlanga, se ha programado en Alicante, se ha programado en Castellón, en nuestras sedes de las dos ciudades, además de Valencia, y el año 2012 la película que más se vio en la Filmoteca de Estiu fue Arrugas, en 2 pases con casi 2.000 personas. Más en Castellón fue la película, de todas las películas programadas en la Filmoteca en Castellón, fue la que mayor público atrajo. Se ha llenado cada vez que se ha pasado en la Filmoteca. Y yo he hecho cálculos de que solo en estas programaciones de Filmoteca, más del 10 o el 15% del público que fue a decir, digamos, he calculado unos 30.000 espectadores en la exhibición comercial. Nosotros llevamos casi 4.000, es decir, más del 10% se ha visto por el canal no comercial, sino por el circuito cultural. Y eso es lo que hay que reivindicar y hay que luchar para potenciar esos canales que permiten que una película vuelva a tener vida más allá de su estreno comercial. Muchas gracias. No ha acabado, ¿eh? Muy bien. Yo reconozco que soy el meeting me gusta mucho, yo soy muy mitimero. Hombre, sí que es verdad que a veces nos encontramos con películas que tienen una distribución muy discreta. Yo recuerdo haber visto Las Triplets de Belleville, esa película maravillosa, que estuvo en cartel en Valencia durante 5 días. Cuando me quise dar cuenta y quisiera verla por segunda vez, ya no la encontré. Y también con Persépolis, bueno, Ilusionista ni siquiera se puso aquí en Valencia, yo ni me enteré. El secreto de Kells, solamente son películas que las ponen en Madrid y Barcelona, etcétera. Y creo que es importante reivindicar que el cine es para toda la gente y no solamente para Madrid y Barcelona también. Os recuerdo el caso de Persépolis, que tenías que irte a un cine fuera de Valencia para verla. Yo me fui a Alicante y luego durante ese mismo verano el boca a boca había funcionado, la película tenía su prestigio, había logrado una nominación a los Oscar como mejor película extranjera, no como película de animación, y estuvo en los cines Babel, me parece, o en los Albatros, todo el verano programada. También es importante acudir a este tipo de salas que apuestan por la distribución del cine independiente, creo yo. Bueno, los Albatros han desaparecido, ahora solamente nos queda la sala de los Babel en Valencia. Y bueno, yo, Pite, de todas maneras, antes de entrar con Jaime, me gustaría que nos adelantaras algún ciclo dedicado a animación, algún programa dedicado a animación en 2014 que tengáis pensado. Solamente digo, deja que ayer esa píldora de información. Eso es una encerrona, pero sí tenemos una cosa que tenemos que trabajar, que además Roberto está trabajando en Madrid con el Centro Checo, el Centro de Cultura en Madrid de la República Checa, con la que hemos colaborado con el ciclo Svan-Mayer, y ahora van a traer Jiri Barta. Jiri Barta hacemos en noviembre. Y tendremos que Jiri Barta, el ciclo, venga en el 2014 a Valencia, a la Filmoteca, y desde luego, pues si hay algún proyecto que también desde la universidad surja, pues todavía... Pero bueno, el Jiri Barta es en principio la primera opción que tenemos y esperemos que cuaje. Qué interesante, muchas gracias. Pues venga, vamos a hablar con Jaime Maestro. Antes ha salido un tema que quizá a ti te gustaría hablar de él, que es si realmente la animación 3D aspira al fotorrealismo o qué es para ti la animación 3D. Bueno, hola a todos. Digo, ya me voy sin hablar aquí. Yo antes, con respecto al
al Festival de Berlín. Yo también tengo una anécdota que me hizo mucha gracia, además fue en Valencia, y ya te haces un poco a la idea de hasta qué punto llegan los críticos de cine a considerar la animación, ¿no? Era cuando, bueno, dijo un crítico de bastante nombre aquí, sin decir nombres, decía, no, sí, en el Festival de Berlín, que ganó La princesa Mononoke de Miyazaki. Y yo digo, madre mía, o sea, estamos... ese es el nivel, ¿no? de aceptación. Yo, bueno, para terminar un poco con lo de antes, me parece muy interesante todo el tema de hablar sobre la animación y cómo se nos considera a los animadores o en general animación, ¿no? Yo creo que nos queda todavía un largo camino para llegar a tener cierto respeto. Tampoco hace falta que vayamos por la calle y que seamos ahí en la alfombra roja, ¿no? Pero sí que todavía estamos en la fase de tú dices tu profesión y eres el con los niños ahí jugando... Animador sociocultural. Sociocultural. Dice, no, yo hago dibujos. El de los dibujitos y tal. De esos que se hacen en la esquina del libro. Sí, exacto. O sea, te encuentras cada comentario tremendo, ¿no? Yo recién... o sea, estuve la semana pasada por Seúl y enseguida te das cuenta la diferencia de aceptación y de respeto que genera tu profesión aquí y allí, ¿no? O sea, nada más coger el driver, el que me llevó del aeropuerto al hotel, que cuando me preguntó a qué me dedicaba, dije que era director de animación. O sea, la respuesta, en lugar de ser la típica de aquí, fue un wow, beautiful profession. O sea, qué bonito. Sin embargo, aquí es completamente diferente, ¿no? Lo que te encuentras. Bueno, y con lo que comentabas sobre la animación 3D y animación, si aspiramos al fotorrealismo y demás... ¿Qué es para ti la animación 3D? Sí, yo creo que no sé, viendo por ejemplo el último corto de Pixar, el del paraguas, ¿no? El de Umbrella, yo creo que va bastante por ahí, ¿no? O sea, hasta ahora la animación 3D tenía una limitación en cuanto a hasta dónde podemos llegar en imagen. Y yo creo que poco a poco esas barreras se van saltando en las diferentes producciones, ¿no? Yo creo que más que aspirar a un fotorrealismo, yo creo que se aspira a hacer lo que quieras con la animación, ¿no? O sea, que en 3D puedas hacer una película que parezca la de Paranorman, por ejemplo, o algo un poquito más experimental. O sea, yo creo que lo que se trata es, más allá de buscar el fotorrealismo, que yo creo que en parte sí, es a romper esas barreras de la técnica, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo cualquiera en su casa puede hacer cosas brutales y en un estudio con algo de presupuesto, pues todavía más, ¿no? Entonces, yo creo que tira un poquito por ahí lo que es la animación. No, de todas maneras, para matizar un poquito esto, cuando hablaba de fotorrealismo, no solo la animación 3D, yo creo que la animación 2D, o sea, yo creo que hay dos tendencias claras, históricas además. Y precisamente una es la de la animación mainstream, por así decirlo, que si tú miras, por ejemplo, la historia de Disney, desde el primer largo, Blancanieves, hasta que llega a Pixar... Atentos, es el tema del miércoles, chicos, de historia de la animación. Pues bueno, os anticipo así, luego lo... es interesante ver cómo, y además por qué Disney triunfa como el modelo hegemónico a seguir por todo el mundo. Bueno, pues que evidentemente tiene se trabaja mucho la sensación de realismo, en el sentido de que los movimientos son mucho más fluidos que otros, de autenticidad, las sincronizaciones de la boca de las figuras con los diálogos, los fondos muy trabajados, con mucha sensación de profundidad de campo, etc. Entonces, realmente esa tradición, de alguna manera, aunque trabaja evidentemente la animación y cuenta evidentemente cosas que en imagen real, por lo menos, bueno, ahora con los CGI y la técnica digital, en imagen real se puede hacer de todo también, pero hasta entonces, pues que Bambi hablara, que un ciervo hablara, pues era muy difícil de hacer con imagen real, y la animación tenía esa posibilidad, pero al mismo tiempo tenía la posibilidad de hacer que pareciera muy real, ¿no? Y frente a esto yo creo que la animación experimental ha trabajado más bien con otra filosofía, ¿no? Que es reivindicar la propia ontología del dibujo, ¿no? El trazo, es decir, que sepas que estás viendo dibujo y la textura del dibujo, ¿no? Frente al otro modelo que en cierta manera, yo creo en cierto punto intenta que te olvides de que estás viendo dibujo, ¿no? Intenta, por eso hablaba de esa doble tradición. Efectivamente, como tú muy bien dices, hoy día en el 3D se está trabajando también en las dos vertientes, ¿no? Es evidente que el modelo Pixar trabaja más
Y por eso además, además es muy interesante Pixar, ¿no? Lo de ver que ahora, no sé, cuando yo era pequeño, tus padres te llevaban a ver una película de dibujos animados para niños. A mis padres no me llevaban. Bueno, pues a mí sí. A mí me llevaban Tuve mis mejores hermanos, padres por que tú, suerte. entonces. Pero me llevaban, pero ellos eran muy conscientes de que estaban viendo una película que me gustaba a mí, pero no tenía que gustarles a ellos. Estaban haciendo esa labor de A mí padres. mis padres me llevaron a ver El submarino, de Bueno, Wolfgang pues eso está Petersen, muy bien, es muy instructivo. con ver- 7 años. Mira. Ahí todo dentro del submarino, Yo también- sudando y con también ladillas. de guerra yo también me llevaba muchas, pero bueno. El caso es que lo interesante es que tenía claro que eso era una película para el niño, pero hoy día es muy interesante ver que los padres salen de ver una película de Pixar y dicen, no, es que no es una película para niños, es una película con personajes y tiene tal, no sé qué. Es decir, que se ha creado ese modelo muy familiar que de alguna manera sí que intenta establecer, por un lado, captar ese público, pero por otro, vincularse a lo que sería una película de imagen real convencional, ¿no? Yo estoy de acuerdo porque, a ver, era evidente que la animación históricamente es un género, un tipo de cine infantil o para... Más en Occidente que en Oriente. En Oriente te encuentras con, no solo Paprika o las que tenéis aquí, pero vamos, o sea, yo recuerdo, para mí, Akira fue brutal cuando la vi. O sea, fue el momento en el que yo creo que decidí que quería ser animador, ¿no? Que de acostumbrado a ver Disney, todo así, todo tan blandito y tal, y de repente ver aquella brutalidad fue bastante... Fue un shock para Y mí, ¿no? muchos la conocimos por la noche del anime que hicieron en Canal Plus, porque aquí Yo, tampoco yo- llegó a yo verse. re- además, yo me acuerdo de, y es una anécdota personal, yo me acuerdo que la vi en un programa que había en La 2, se llama Metrópolis, no sé si os acordáis, que hicieron un especial donde hablaban de la película de Moebius y sacaron unos pocos fotogramas de Akira y me quedé alucinado allí, ¿no? Entonces estuve como años pensando ¿qué era aquello que pusieron en la tele? Y de repente lo estrenaron aquí en el Aragón, en el cine, y vamos, estuve ahí de cabeza, ¿no? Pero yo creo que sí que lo que sí que está haciendo Pixar y es poco a poco, siendo conscientes de que es una barrera que hay que ir pasándola lentamente, es introducir a los padres dentro de Claro, dentro del cine dentro del cine de animación. Ya no es infantil, es familiar. Exacto, Es decir, exacto. como bueno, todo el cine de Hollywood. Exacto. Yo Porque creo que ya poco a Hollywood ha poco- descubierto que el modelo ahora es hacer cine para toda la familia, Eso es. no solo para jóvenes, para niños o adultos, ¿no? Eso Sino que es, vayan todos. eso es. Yo creo que va a ser una cosa que poco a poco, incluso desde Pixar, lo van a intentar conseguir. Porque, perdona, por ejemplo, en Wall-E estuvieron muy cerca de hacerlo, lo que pasa es que desde la producción ejecutiva se tiraron hacia atrás y es cuando metieron a los humanos hablando y tal, pero toda la película de Wall-E, yo conozco gente que trabajaba dentro y estuvieron, el último tercio de la película hubo grandes debates dentro para por una parte del equipo convencer de que siguiese la línea del comienzo, sin diálogo. todo mudo, sin diálogo, mucho más adulto, y luego la parte más, la que se arriesga su dinero, dijeron, no, esto, si Sin embargo, seguimos el triplete haciendo de la película Belleville sí así... que apostó por la mudez y le salió redonda la jugada. Claro, pero no ha tenido la... La misma Compara repercusión. espectadores de Wall-E por lo menos en Claro. España, ¿no? Pero yo diría que ya no solo es cine familiar, yo incluso abarca todos los espectros de público, es decir, incluso son películas muy cinéfilas que enganchan a un sector minoritario. A la crítica también, Y sí. la crítica, Que es tienen decir, subtextos. además es cine dentro del cine. Prácticamente uno de los planteamientos del nuevo cine de animación americano, de modelo Pixar, es jugar con el espectador avezado para descubrir los guiños cinéfilos, etcétera. Es decir, que incluso, digamos, con una especie de, entre comillas, planteamiento intelectual incluso. Pero en ese sentido sí que ha excedido el tema del público infantil. Hablando del tema de Disney, yo también tengo experiencias, pero ya no como padres, no como tío, llevar a mis sobrinos a ver películas clásicas como la de Bambi, y eso sí que es terrorismo, y sacar a los niños, a mis sobrinos, porque no podían verla del sofocón que tienen. De hecho, hay un artículo muy interesante en una revista que se llama Contracampo, que nadie conocerá, lo gente, una extinta revista de cine española. Hay un artículo de un crítico, profesor y historiador valenciano, Juan Miguel Compain, que nunca alguien ha hecho mejor análisis semiótico sobre el cine de Disney, y la gente es demoledor, ¿no? Digo que... Sí.
Bueno, No, Disney es para otra mesa. Por eso, Sí, no, además- Disney da para mucho. Sí, además, siguiendo con este tema, yo creo que tiene que ser, precisamente por lo que decías tú antes del cine más independiente y del cine de Hollywood, yo creo que tiene que ser desde Disney, desde DreamWorks, desde Pixar, los que realmente se apuesten por hacer una película de género de terror o de género. No lo harán nunca, o va a ser muy difícil que lo hagan, porque es una pena ver cómo fracasan en taquilla peliculones como Coraline o como Paranormal, ¿no? O el alucinante mundo de Norman, ¿no? Que sí que intentan hacer algo un poco diferente, pero como no tienen esa maquinaria detrás de merchandising, de marketing, de distribución y tal, no llegan hasta el espectador, ¿no? Entonces, yo creo que sí que tiene Sí, que de ser hecho, por ellos. ejemplo, una película como Pesadilla antes de Navidad, ¿no? Que es una película que sorprende mucho en su momento, pero en realidad lo que está haciendo Tim Burton es recoger toda una tradición, sobre todo de animación europea, Sí. o sea, pues, los Jerry Trinca y Starevitz y compañía, que de repente la populariza, ¿no? Y bueno, todo el mundo se queda muy sorprendido de una película de esta clave siniestra, etcétera, pero en realidad eso se estaba haciendo en Europa desde hacía décadas, ¿no? Entonces, pero tiene que ser efectivamente de una manera vía Hollywood, ¿no? Como Claro. ese modelo puede tener cierta difusión, ¿no? A mí me gustaría que Jaime, como realizador que es, le pudiera hablar aquí a los alumnos de qué expectativas pueden tener si realizan su propio cortometraje. Hambre. Toma. Que les alientes un poco a lo que es la producción. Vamos, hay veces que en este tipo de entornos, de mesas redondas, cuando se abre un turno de preguntas, la pregunta de siempre es ¿cuánto vale hacer un corto? O sea, hay cortos de todos los tamaños, de todos los presupuestos y de todo tipo. Entonces, me gustaría que tú les ilustraras un poco sobre este tema. Bueno, ahí vamos. A ver. Yo creo que, a ver, por un lado, es verdad lo que decía antes, ¿no? De que ahora cualquiera en su casa puede hacer una cosa que está muy bien, pero yo creo que la época en la que alguien desde su casa hacía un corto y sorprendía no a todo el mundo, sino a mucha gente, yo creo que pasó hace tiempo, precisamente porque los cabrones de Pixar y demás lo hacen tan bien que para tú llegar a algo a un nivel, bueno, no al mismo nivel, sino muy parecido, necesitaríamos 10 años para estar en casa trabajando. ¿Te refieres a un corto realizado con 3D? Sí, bueno, sí, claro, yo hablo desde la perspectiva 3D. Claro. Entonces, yo creo que o sea, la forma de hacer un cortometraje ahora mismo, en mi opinión, es hacerlo en equipo, seguro, ¿vale? Entonces, reunir un equipo de gente, todos dispuestos a hacer el mismo proyecto, respetar un poco el rol claro, o sea, un corto es muy difícil de hacer y no se va a hacer todo por vocación. Antes tiene que haber uno que lo dirija, otro que supervise la iluminación, o sea, tiene que haber una serie de roles en los que desde el principio queden definidos y se respeten de principio a final, ¿no? Y dentro del equipo, pues oye, en este corto lo dirijo yo y en el siguiente, si hay suerte, pues lo dirigirás tú, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las expectativas? Primero es hacerlo, porque hacerlo es dificilísimo. Yo conozco muchísima gente que se ha quedado con el corto a media. O sea, de cortos empezados está el mundo lleno. El problema es terminarlos, ¿no? Y ya no te digo terminarlos bien. O sea, yo creo que solamente el respeto que merece alguien que ha hecho un corto, por muy patata que sea, ya es para quitarse el sombrero porque es un trabajo tremendo, ¿no? Entonces, si luego hacéis un corto de calidad y empezáis a moverlo por festivales, no sé si es esa la pregunta. Sí, es muy general. Sí, es que claro, me he puesto a contestar, pero no sé exactamente qué contestar. Entonces, yo creo que sí que hay un reconocimiento en el mundo del... O sea, es súper difícil entrar, ¿eh? Eso sí que es verdad. O sea, hay un listón muy alto para tú conseguir meter un corto en Sitges o en un festival importante. Claro, exacto. Tienes que aspirar a meterte en... Hay que decir que hay festivales de todos los tamaños. No, exacto. Tienes que aspirar a meterte en un festival pequeñito, a un festival que acepte trabajos de estudiante y tal. Y luego sí que es verdad que los cortos en los festivales se van retroalimentando, ¿no? O sea, empezar es muy difícil, pero una vez has conseguido un pequeño premio en un festival pequeño, ya sí que ese festival resulta que hay gente que lo ha visto y te llama para que consigas o para que metas tu corto en otro festival, y poco a poco te das cuenta de que 3 años después, a nosotros nos pasa, te siguen pidiendo friendship en un festival de Suiza o de por allá, ¿sabes? Que dices, bueno, pues ahí está
Ahí Porque está lo han visto en el catálogo de Annecy y dicen este lo Exacto, para exacto. nosotros. Entonces, que el que tenga aquí en la cabeza que se va a hacer rico haciendo un corto de animación, yo os voy a desilusionar, ¿vale? No os vais a hacer millonarios nadie haciendo un corto de animación. Ahora, que un corto sí que os sirva para muchísimo, sí que es verdad. O sea, un corto os va a servir sobre todo para aprender. Y si lo tenéis en cuenta o sea, si sabéis que lo estáis haciendo para eso, es fundamental. Y luego, más allá de ahí, os puede servir para conseguir trabajo, os puede servir para tener un poquito de nombre en lo que es la industria, pero yo creo que sobre todo un corto sirve para experimentar, para aprender y luego para intentar moverlo un poquito en el circuito de festivales. Sí, yo un poco por el tema festivales que me atañe directamente, sí que os recomendaría, o sea, pensad que un corto no va a tener una exhibición normal, o sea, es decir, un corto está condenado, bueno, no sé cómo es aquí en Valencia, desde luego en Madrid de vez en cuando hay unos programas de cortos que se organizan en algún cine del centro y tal, y bueno, pero evidentemente hay una selección, generalmente además suele haber pocos trabajos de animación, son más bien otro tipo de cortos, y efectivamente, es decir, ¿cuál va a ser la visibilidad de vuestro corto? El Festival de Cine, es que es evidente, pero además que el Festival de Cine... Y quizás si te lo compran los derechos de alguna televisión. Sí, también. pero ¿cómo se entera la televisión de que ese corto existe? Yendo a un festival de cine. Lo interesante de los festivales de cine es que no es solo público que va a ver películas. En el festival de cine hay mucho profesional. Profesional significa programadores de otros festivales que van a buscar películas para sus propios festivales. Y puede ser un festival de Francia, de Corea o de Japón, y hay gente que se va a los festivales a ver qué hay ahí. Hay compradores, es decir, hay agencias de ventas o gente que se dedica al corto, que busca. Entonces dice, voy a España, y esto lo digo porque es el trabajo que yo hago en San Sebastián, yo me voy a países por ahí a ver qué producción hay, ¿no? Pues aquí lo mismo, a España viene gente de fuera, vamos a ver qué producción hay en España de cortos, y entonces van a verlos. Hay, como tú dices, gente de televisiones que están buscando. Entonces, ¿dónde ven esto? En los festivales. Entonces sí que es muy importante meter la cabeza por ahí, ¿no? Porque puede ser la vía productor y profesionales, productores. Sí, ¿no? Aparte... un festival de cine concentra mucho profesional, ¿no? Entonces es la mejor manera, evidentemente, ¿no? No, aparte tú cuando esto ya es... o sea, yo soy un gran defensor del cortometraje, ¿no? De hecho, mi escuela está basada en hacer un corto. O sea, el método docente es entre toda la clase hacer un corto, lo mejor que podamos, y luego ya lo tratamos de moverlo, ¿no? Entonces, viene muy bien, por ejemplo, este fin de semana estuvo el vendedor en un festival de Granada, que ganó un premio allí. Y uno de los alumnos del corto estaba recogiendo el premio y tal. Entonces, o sea, te viene muy bien para acceder a esta gente de tú a tú. O sea, no es lo mismo ir a un festival o donde sabes que se va a congregar un tipo de gente del sector y decirle, oye, es que soy un fulanito que estoy estudiando animación y tal, que decirle, no, soy fulanito que tengo un cortometraje que compite con uno tuyo y a lo mejor te he ganado. Claro. ¿Sabes? O sea, es una forma mucho más fácil y directa de acercarte hacia Yo incluso he visto gente en Annecy diciendo, soy fulanito, tengo mi corto en el programa 4. Exacto. Sí, directamente. Totalmente. Vamos, pero yo sí. O sea, llego a eso, de repente en el hotel me encuentro que me dejan un montón me han dejado DVDs o gente que te pilla por la calle y directamente te lo da, ¿no? Entonces, claro, pues evidentemente eso lo acabas viendo, ¿no? Es decir, te lo dan y dices, bueno, pues a ver qué es esto que me han dado, ¿no? Efectivamente, entonces es verdad que ese cara a cara es muy importante, ¿no? Es una cosa que se olvida también de los festivales de cine, ¿no? Cuando dicen, ¿y para qué sirven y tal, ¿no? Porque, bueno, es que no es solo ver películas, es que es una concentración muy importante de profesionales del sector, ¿no? De hecho, entonces, yo que me he tenido que comer bastantes festivales, yo creo que es lo que más aprecio en un festival, o sea, más allá de los... sobre todo como invitado a un festival, es lo que el festival trabaja para cuidar a esos huéspedes del festival, ¿no? O sea, ponerlos en contacto, no hace falta llevarlos a un hotel de 5 estrellas. Hay figuras ya, por ejemplo, yo ahora vengo de un mercado de películas en Varsovia, y hay una figura muy interesante que ahora se ha creado en los mercados que llaman el matchmaker, que es el matchmaker es el casamentero, ¿no? Significa, la traducción literal es el casamentero, ¿no? El matchmaker se dedica, generalmente son chicas, no sé por qué, pero bueno, el caso es que se dedica a
conectar a gente que está en el festival. Entonces tú llegas y entonces ella ve que tú eres del Festival de San Sebastián y hay un productor que tiene no sé qué peli que puede interesarle y tal. Entonces lo que hace es, dice, te concierta citas con gente. Esa su función es concertar citas con los diferentes invitados, ¿no? Y ese es su trabajo, es muy interesante porque claro, de repente accedes a gente que a lo mejor tú no conoces de nada ni hubieras pensado nunca en ella, ¿no? Y entonces gracias a esta persona pues y es su función, ¿no? Es una figura muy importante en los festivales y es muy importante, ¿no? Porque claro, el contacto entonces se hace directo, ¿no? Y ya es muy complicado que te llegan currículums de gente o mails de gente, claro. No dejan de ser nombres sin cara que se amontonan ahí, pero en cambio el contacto directo siempre es más positivo. Sí. Y luego, perdón, una cosa súper importante es, si vais a hacer un corto, porque es muy fácil caer en la tentación de hacer un corto súper espectacular, que empiezas a escribir el guión del corto y se te va el largometraje y si me apuras hasta la trilogía, ¿no? Entonces, buscar sobre todo algo memorable en el corto, ¿no? Que cuando alguien lo vea te diga, ese es el corto de lo que sea, la idea, claro, tiene que ser una idea brillante, ¿no? Porque si no, para eso, intentar invertir más tiempo en preparar lo que vais a hacer, a no lanzaros ahí con todas las ganas del mundo a hacer el cortometraje, porque si no, durante el proceso empezarán a entrar las dudas, empezaréis a preguntaros esto porque lo estoy haciendo y la gente irá abandonando el barco, vosotros mismos haréis otra cosa entonces es mucho mejor que antes de empezar el corto tengáis claro, pues, yo creo que un corto es mucho más, tienes mucha más posibilidades de irte de la estructura de guión, exacto, que si el tema, que si el personaje, que si no sé qué. Es un formato que permite mayor libertad, ¿no? Claro. De hecho, a mí estos cortos que ves de 20-30 minutos, que son como una película en miniatura, con sus 3 actos y sus... A mí generalmente no me interesa, me parece alguien que está pensando ya en hacer largo, ¿no? Pero el corto precisamente que explora incluso en 5 minutos, en 3. O sea, es que luego en un festival te das cuenta, o sea, te ponen ahí 54 cortos y a lo mejor te acuerdas del corto del personaje que tenía cabeza de váter. Sí, y dices, totalmente. Hostia, ¿tú eres del corto del personaje de cabeza de váter? Y pues sí. De hecho, tuve la suerte de estar, también Roberto ha estado, de jurado en la Semana de Terror de San Sebastián, que además comienza ahora, y el año que me tocó estar el jurado dimos el premio al mejor corto a una obra de animación que no duraba ni un minuto. Y una gran película, y fue un poco complicado porque había más otros cortos, pero apostamos por una cosa de animación y además que eran 30 y tantos segundos. Y eso, de luego, se te queda en la cabeza. No me acuerdo el título, pero el corto lo tengo en la cabeza. Y quería un poco reivindicar, ya que estáis hablando del corto, y yo siempre llevo las cosas a mi territorio de la Filmoteca, aquí hay personas en la mesa, tanto Jaime como María y la gente, que están representadas en una actividad de la Filmoteca para promocionar el corto valenciano, que es Kurz, y el equipo de selección de los cortos que entran en ese DVD, que es para promocionar el corto valenciano por todos los festivales del mundo, o de eso lo intentamos, pues siempre ha habido una sensibilidad especial por parte, digamos, del equipo de selección respecto a la animación. Y hay animación valenciana en esos cortos y creo que eso ha permitido que tengan una visibilidad y una difusión que a lo mejor, y en ese sentido, lanzo de nuevo el tema de que es fundamental un cierto apoyo institucional, una cierta defensa de lo público para que la cultura, en este caso de la animación, pueda tener un cierto recorrido. Y más cuando trabajos tanto de primer frame como del máster, a través de la Filmoteca, pues han podido tener su visibilidad. Y creo que es una labor fundamental para que después de ese trabajo de hacer el corto, por lo menos tenga un cierto recorrido. No, sin duda. O sea, yo estoy seguro que gran parte del Goya se lo debemos a esa distribución del IVAC, claro. De hecho, se manda incluso para los Goya, se manda un trabajo de difusión, de promoción, para defender
para dar a conocer, no defender, sino para dar a conocer. Después ya los jurados de los festivales, los académicos de la academia, pues decidirán sí, pero por lo menos que sepan que existe ese trabajo. No, además está muy bien, porque yo, por ejemplo, yo el Goya, yo pensaba que estaba amañado, ¿eh? Yo digo, esto, o sea, no ganamos ni de coña el Goya, eso es una cosa que seguro que se montan esta gente y entre ellos se votan y tal, y hombre, tuve una grata sorpresa de que no fue así, ¿no? Que hay, sí que es verdad que necesitas llegar al mayor número de académicos posible para que por lo menos vean tu corto. Y eso es lo que consiguió no sé, más 1100 de 400, o 1400. Y eso que no tenemos un lobby como en Washington, es decir, de la Y todos Filmoteca, pero votan. es trabajo. Exacto. No es un Pero bueno, lobby la Filmoteca sí que consiguió que estos académicos viesen el corto. Luego ya... por lo menos que les llegase. Exacto. Que si en un momento lo viesen, si tenían un momento para verlo. Sí. Y yo hablando un poco del Goya, porque la suerte es que lo ganamos nosotros, pero yo creo que también la suerte es que se ganó en Valencia y ha hecho que ha servido para que se hable un poco de animación aquí, que haya conciencia de que la animación en Valencia existe y que es un sector que tiene muchas posibilidades y que hay gente muy buena en Valencia que se dedica a la animación, que bueno, que lo ganamos nosotros, pero lo podía haber ganado perfectamente otro año AMPA con Margarita o bueno, ya lo ganó Pablo Llorens, pero Sam, hay mucha gente aquí en Valencia que nos estamos quedando en el cortometraje y nos falta ese pasito más para coger y hacer una peli en Valencia de calidad, ¿no? Entonces, bueno, el tema del Goya, porque tenga un poco de curiosidad, sí que sirvió para por lo menos remover conciencias dentro del sector político, que ya sabemos cómo está, pues para que por lo menos desde su punto de vista egoísta digan, anda, mira, la animación resulta que puede ser una buena noticia en Valencia, ¿vale? De todas las malas noticias que salen por aquí, digo. Bueno, a mí también me gustaría destacar un poco, no sé si para terminar, que no solamente es importante un apoyo de lo público desde las instituciones, sino el apoyo del público. En ese sentido es importante que vosotros, por ejemplo, conozcáis que aquí en Valencia hay un festival de cine que se llama Cinemayove. Antes había 2 festivales y ahora solamente queda uno, que es este de Cinemayove, que se hace en el mes de junio a finales, suele ser la última semana. No tiene una sección específica de animación, pero siempre incluye películas de animación en los programas de cortos, que son realmente memorables y muy disfrutables para todos vosotros. Y además, lo que sí que hacen, generalmente cada año, dan una serie de premios, Luna de Valencia, a unos autores destacados, los traen, los invitan, los ponen en contacto con la gente, les ponen sus retrospectivas y todos los años entre estos premiados siempre hay un animador relevante. En ese sentido, nosotros también colaboramos bastante con Cinemayove para dar visibilidad a estos eventos y que también los alumnos entren en contacto con estos profesionales. Quiero decir que Cinemayove, antes en mi exposición inicial se me ha olvidado, pero Cinemayove depende del instinto IVAC, es decir, que somos... Es decir, y de hecho se proyectan muchos de estos pases mucho ahí en la Filmoteca, pero somos lo mismo, es decir, son varios brazos de los que desgraciadamente nos han eliminado del mapa, el IVAC, como entidad autónoma, como instituto, pero bueno, seguimos allí, tanto Cinemayove como lo que es la programación de Filmoteca, pues eso, apoyando. Y antes de que se me olvide y empiece a lo mejor el turno de preguntas y de intervenciones, estamos aquí, entre otros, celebrando el Día Mundial de la Animación, pero no solo es este acto, no solo es el ciclo, sino el próximo sábado en la Filmoteca, dentro de la actividad o de la programación especial infantil que tenemos una vez al mes, Menuda Filmo. Esta vez hemos, hablando de cortos, programado unos cortos que promueve, que difunde o que mueve el Festival de Animac de Lleida, que se llama Pequeña Animac Camina. Y son unos cortos que nos han ofrecido y se van a poder ver el sábado y el domingo en la Filmoteca. La verdad que es programación infantil, pero además está una sorpresa que es unas pequeñas películas infantiles dirigidas y coordinadas por Miguel, que también se van a poder ver en la Filmoteca como estreno, creo, primicia mundial, ¿no? Y que será presentado por él y con todos los niños con los que ha trabajado. Así que os invito que el sábado, aunque sea una programación infantil a las 6 de la tarde, el sábado se vaya a la Filmoteca, vayáis a la Filmoteca. Y también, y me callo ya, es que algo que es muy importante es que la gente joven, y sois toda, no va al cine, no vais al cine. Es decir, yo sé cuál es el perfil básico de
Se iban al cine a ver Thor. Bueno. Es una película de animación casi. Bueno, sí. No vais mucho al cine. tampoco pasa nada, es porque todo veis digital. todo. No vais mucho al cine y no vais mucho a la filmoteca, y creo que no solo se ve cine en el ordenador ni en el DVD, sino que hay que ir a disfrutar del cine en la pantalla, en una sala. Y en este caso la filmoteca no es un problema de dinero, porque la filmoteca cuesta €1 para vosotros. Por lo tanto, no es un problema de economía en este caso, que yo entiendo que en el cine comercial sí lo es. Y os invito y además que, como cuidamos la animación, que vayáis a la filmoteca, y todavía tenéis varias películas que ver en el ciclo. Bueno, muchas gracias. Si os Igual hay parece. preguntas. Sí, efectivamente. Quería abrir turno de preguntas si alguien tiene alguna cuestión, consulta. Que algo preguntaréis, digo yo. ¿Hay algún micrófono por ahí? Bueno, aprovecho yo, hago una pregunta. Bueno, en primer lugar agradeceros la charla, que la verdad que da para mucho y apetece quedarse más rato escuchando y merece la pena hacer un debate. Y por un lado yo lo que os plantearía, porque aquí hablamos del cine, de las salas de difusión, y ahora Piti comentaba, ¿no? El cine no se ve solo en el ordenador, pero como estaba comentando Roberto antes, la animación sirve para muchas cosas, se utiliza de muchas maneras, Jaime también lo ha comentado, ¿no? Y es un momento también a lo mejor de crisis y de grandísimas oportunidades. Yo creo que en Valencia hay muchísimo nivel, en España en general a lo mejor falta un poco encontrar el clic que produzca aquí una revolución, falta que no solamente instituciones públicas apoyen el cine de animación independiente o el cine en general, también que haya inversión, que es un momento muy complejo también para encontrarlo, pero yo lo que plantearía un poco es Internet, qué puede jugar, qué papel puede jugar en todo esto para impulsar la animación del siglo XXI y para dar a conocer, yo creo que más que nunca a lo mejor, el cine de animación. Sí, si quieres. En general, no es para mí. Ahí te contesto yo de cabeza, porque yo sé que estoy aquí gracias a Internet. O sea, si no existiese Internet, yo no sé, igual estaba terminando arquitectura o en paro como casi todos mis amigos arquitectos, ¿no? en estos momentos. Yo creo que o sea, lo que ha conseguido Internet a la gente que nos dedicamos a esto es darnos a conocer, o por lo menos facilitarnos puentes directos con gente súper importante, o no importante, sino de otros países con los que puedes trabajar, ¿no? Yo personalmente me siento súper pagado, ¿no? Me siento muy me sale orgulloso, pero no es orgulloso. Yo estoy muy contento porque, perdón, es que vengo con el jet lag en la cabeza y me faltan las palabras todavía, ¿vale? Estoy muy agradecido porque no solamente tengo trabajo en lo que me dedica, trabajo en lo que me dedico a lo que me gusta, ¿vale? Perdón, ya estoy. Sino que encima he tenido la posibilidad de trabajar en cosas importantes dentro de esta profesión, ¿no? Y es gracias a Internet. Yo hace 2 meses terminé un trabajo con Jan Pincava. Jan Pincava era el codirector de Ratatouille, desde Valencia. O sea, y encima, al terminar el trabajo, me enteré que Pixar estaba todavía detrás del proyecto y tal. O sea, y eso es solamente gracias a Internet, ¿no? Entonces, yo sí que lo que sí que os aconsejo es que conozcáis Internet como la palma de vuestra mano, ¿vale? O sea, que veáis todas las posibilidades que os ofrece el LinkedIn, el YouTube, el Vimeo, los foros, el CG Channel, todos los canales de difusión posibles que tengáis dentro de Internet, que los aprovechéis, ¿no? Yo en la forma en la que yo he crecido un poco como profesional ha sido esa, ¿no? Nosotros empezamos en Keitun hace como 10 o 12 años, más o menos, y fue así. O sea, nos juntamos 3 en un local súper pequeñito, hicimos unas
unas pequeñas animaciones y unas imágenes lo mejor que pudimos hacer, las colgamos en el CGTOL, que es un foro de 3D, lo empezó a ver gente y de repente un día nos escriben una tal, me acuerdo perfectamente, se llama Ramsey Naito, que la buscamos en el IMDb, era la directora de programación de Nickelodeon en Estados Unidos, que está buscando nuevos talentos y tal, y dijimos, pero esto, o sea, no me puedo creer, o sea, y todo eso es gracias a Internet, o sea, yo creo que lo que tenéis que hacer es quitaros el complejo de que desde aquí es que no sé si voy a poder currar, coño, somos igual de buenos o mejores que los americanos. Lo que pasa es que nos lo tenemos que creer y tirar para adelante. Porque en la animación creo que es mucho más fácil llegar a mercados, o sea, mucho más fácil que en el cine. Sí. De hecho, hay muchos animadores trabajando en Estados Unidos, en españoles, quiero decir, ¿no? Y yo creo que es mucho más fácil para la gente que trabaja en animación moverse en esos mercados, ¿no? Que para alguien que hace películas en español, con a un actor español, un no sé qué, que le cuesta mucho más introducirse ahí, ¿no? La animación, de cierta manera, yo creo que no deja de ser un lenguaje más universal, ¿no? Que permite mucho más romper fronteras, ¿no? Entonces es muy interesante. Sin duda, que es mucho más fácil, evidentemente, para alguien que hace animación irse fuera, ¿no? Sí. No, a ver, lo único que nos falta es retener a todo ese talento que estamos creando aquí. Bueno, pero en general en España. Exacto. Pero es la movilidad social que dice el ministro, ¿no? Ya. Por desgracia, sí. O sea, el tema está en ya se me ha ido lo que iba a decir. Pero bueno, sí, lo que necesitamos es un poco retener ese talento, ¿no? Pero igual es por cómo me ha ido a mí desde que me dedico a esto. Pero menos el día que lees en el periódico cuatro barbaridades que dices, joder, es que este país no se salva ni para atrás. Siempre he sido muy optimista con respecto a la animación, ¿no? O sea, yo conozco mucha gente que se dedica a esto, mucha gente que su sueño era estar en Pixar o estar en Disney, y ahora están en Pixar o están en Disney. Y o sea, depende de ellos únicamente. O sea, si alguien tiene en la cabeza que le gustaría dedicarse a las películas y trabajar en esto, hombre, tenéis que valer, ¿vale? O sea, tampoco voy a engañar, ¿vale? Mi madre no creo que, aunque sea un sueño trabajar para ella en Pixar, no creo que... O igual sí, igual acaba allí. Pero lo que sí que es verdad es que Internet te lo facilita, pero depende de ti lo mucho que te lo ocurres. O sea, esa gente, para llegar allí, o sea, ni os imagináis lo que se lo ha currado, ¿no? Pero bueno, gracias a Internet se llega. Bueno, también era un poco de optimismo para la gente, que vais a currar en esto todos, pero si os lo curráis. Bueno, como decía, aparte de que Internet es una herramienta muy importante para trabajar y para darse a conocer uno, también están actualmente algunas plataformas de difusión de películas independientes en las cuales tú pagas por ver y entonces te puedes bajar películas que de otra forma tampoco las verías porque no llegan a los cines. Aunque quizá todavía hace falta un poco de esfuerzo para que despeguen este tipo de plataformas porque la gente no está todavía muy concienciada a lo de ver cine en un ordenador. Ese es un poco el escollo que tienen algunas de estas distribuidoras actuales. Aunque no tengo datos más precisos. De todas maneras, hay también un poco, lo decíamos antes, lo mismo que hablamos de un prejuicio, si queréis, de distribuidores, exhibidores y público, hay un prejuicio industrial también en España, bastante grande, ¿no? O sea, cuesta mucho en España que a los productores les entre en la cabeza que el cine de animación... Fíjate, incluso con una experiencia como Tadeo Jones, que ha funcionado bien, es decir, que ha sido una película que ha tenido público y que tal, aún así cuesta... es muy difícil ver producciones... No, pero yo creo que poco a poco... Sí, evidentemente yo creo que se va haciendo. Yo creo que ha habido un cambio muy grande en España, que es que ha habido gente dentro del sector del cine que se ha dado cuenta de que la apuesta por la calidad es lo que va a generar industria en este país, ¿no? O sea, por ejemplo, Planet 51, que bueno, el guión no es que fuese una maravilla, pero a nivel técnico y a nivel artístico era mejor que el discurso de Ana Botella. Y costó menos dinero, seguro. Eso seguro. Pues el nivel de calidad de la película era muy alto, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue un poco el punto de inflexión en España, porque lo que se decía hasta Planet 51, a ver, no vamos a engañar a nadie, o sea, era trincar la subvención de turno, conseguir a 4 chavales que te hacen la peli
y luego me da igual lo que pase con la película, si se estrena, si no, y hacemos Porque el dinero ya lo ha recuperado. Exacto, que es el principal problema de lo que pasa en el cine de... Bueno, es otro tema, ¿vale? Entonces, eso es otro tema. Es otro tema, ¿vale? Pero bueno, sí que ha habido gente que sí que desde entonces, por ejemplo, pues Planet 51 empezó por ahí, luego Tadeo ha buscado ese sistema, ¿no? De, bueno, hacer una película de... Que esta idea de tener una película para estrenar en determinadas fechas concretas al año, ¿no? Exacto, y bueno, ya están haciendo Tadeo 2. Generar esa conciencia industrial, ¿no? Están haciendo Tadeo 2 y otra nueva película, luego está los de Justin en Granada. Entonces, Candor Films. Los de Candor, sí. Y bueno, a ver si Ilion está ahí con Mortadelo, a ver si la terminan. Entonces, hay movimiento, ¿eh? Yo creo que en Valencia, no solo en Valencia, en España hay bastante buenas perspectivas de trabajo, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo tengo mucha relación con mucha gente del sector. Algunos son como talibanes anti-escuelas de España y anti-cine español y tal. Y yo creo que, o sea, yo soy bastante, o sea, yo tengo una escuela, pero a mí no me importa estar aquí en el Poli con vosotros. Yo creo que no somos competidores, somos colegas y lo que hace falta es que entre todos formemos gente y entre todos pues formemos industria, ¿no? Que es lo que reforcemos el tejido industrial. Que es lo que falta, ¿no? Hace unos años el problema es que a nosotros nos pasaban en Keitun y cuando me fui en Keitun ahora en el estudio que hemos formado casi obligados en la escuela, te encontrabas con eso, ¿no? Con que te hace falta 2 iluminadores en 3D y es que no tienes forma de encontrar gente que se dedique a esto, ¿no? Ahora os veis vosotros, decís, madre mía, somos muchísimos aquí para encontrar trabajo, pero la realidad es que ahí fuera somos material exótico, o sea, fuera de vuestro círculo de contactos, a no ser que seáis vuestro único círculo de contactos, gente que se dedica a la animación es súper raro, ¿no? Entonces, hace falta un poco eso, ¿no? Un poco de... Ya me he perdido el hilo, pero por ahí va. Creo que queda tiempo para alguna pregunta más. Di, Larisa. Hola. A ver, yo pregunto esto como alumna, ¿no? Yo creo que mucha gente de aquí, sinceramente, cuando está haciendo cosas, no sabe cómo salir, cómo darse a conocer, cómo buscar en Internet, porque yo por lo menos soy muy manca, quiero decir. Cuando me pongo a buscar en Internet, ¿qué pongo en Google? ¿Animación? ¿Foros? No. Quiero decir, no. Hombre, es un buen comienzo, ¿eh? Es un buen comienzo, pero... mejor eso que otra cosa. No, es un buen comienzo, pero me refiero que... Yo creo que muchos de nosotros, hablo en general, pero hablo más por mí que por otras personas, ¿no? Porque a lo mejor hay alguien que sí que sabe. Pero yo creo que no sabemos cómo empezar a darnos a conocer, y realmente creo que hay gente muy buena en la facultad, por lo menos. Yo conozco gente que es muy buena, pero no sabe cómo darse a conocer. Entonces, mi pregunta es, para toda esa gente que además no solo hace animación, sino que se quiere dedicar a otros aspectos de la animación, como por ejemplo lo que tú dices, que le mola mogollón ser iluminador o que le mola mucho el concept, o bueno, que le gusta mucho una parte en concreto de la animación. ¿Qué debería hacer esa persona para empezar, para moverse un poquito en el mundo en este mundo? Un curso de marketing. Sí. Eso estaría bien si hubiera dinero. Yo creo que, a ver, si... Bueno, estamos aquí en Bellas Artes, ¿no? Entonces todos dibujáis súper guay y tal. Entonces... Partimos de esa base. Sí. Tenéis que creer en vosotros mismos, ¿vale? Entonces, yo creo que lo primero es que os hagáis un blog. O sea, es lo más cómodo, lo más fácil, lo más barato. Un blog, vais subiendo ahí vuestros trabajos, vuestros dibujos. También tenéis que tener mucho cuidado con lo que subís, ¿vale? O sea, un blog no es para enseñárselo a... O sea, si queréis un blog para que lo vean vuestros padres y vuestros colegas y tal, os hacéis uno en paralelo, ¿vale? Pero si hacéis un blog en vistas a conseguir trabajo, ser bastante exquisitos con lo que subáis en Internet, ¿vale? Porque no se os va... A ver, lo más probable es que no se os juzgue por lo mejor que hagáis, sino por lo peor que hagáis, ¿vale? Entonces,
Medir muy bien qué es lo que vais a subir en ese blog. Tampoco os obsesionéis, porque si no empezáis, ostras, esto no vale, y no subís nada al blog. Hacer una buena selección y la subís, ¿vale? Si tenéis suerte, bueno, otra cosa es aprovecharos también de Facebook y de las redes sociales que funcionan ahora mismo muy bien, ¿no? O sea, si buscar en Facebook círculos, grupos de animación, de dibujo, de diseño, de concept y tal, y os metéis dentro. Y de vez en cuando subís alguna imagen y si está bien, seguro que la gente os dice algo, ¿no? Entonces, eso por ahí. Entonces, bueno, poco a poco vais a daros un poquillo a conocer. Pero yo creo que tampoco es la única manera porque es mucha gente la que hace esto, ¿no? Entonces, si lo que te interesa es también trabajar, esa es una vía de conseguir trabajo, y otra vía es conocer el mercado, ¿vale? O sea, es decir, vale, en Valencia, ¿cuántas empresas hay? En España, ¿cuántas empresas hay? ¿Qué tipo de animación hacen? ¿Qué tipo de gente están buscando? ¿Yo dónde encajaría mejor? Y donde penséis que podéis encajar un poquito mejor, pues percutir ahí. O sea, tenéis que ser pesados, ¿vale? O sea, es la única forma de empezar aquí. Porque os mola una empresa, pues intentáis localizar al de recruitment o al de recursos humanos y le mandáis la reel. Oye, soy fulanito, me encanta tu empresa, un poquito ahí de vaselina y para adentro. Luego, y al cabo de varios meses, otra vez. Que vean que estáis activos, que seguís haciendo cosas, que os gustaría de verdad entrar en esa empresa, porque pensar que esa gente recibe todos los días mogollón de emails y mogollón de currículum, ¿no? Pero bueno, si tú también por tu parte demuestras un interés en entrar en determinada empresa, esa empresa te va a ver de otra forma, no te va a ver como o sea, lo que sí que tenéis que hacer, bueno, lo que nunca tenéis que hacer es hacer un spam genérico, querido personal de recursos humanos, soy fulanito de tal, y mandarlo a 50 empresas a la vez. Y ya no os digo meterlas a todas en el CCC, ¿vale? O sea, que os detecten. O sea, eso es vuestra tumba. O sea, directamente vais al spam, ¿vale? Pero bueno, sí hacer un email un poquito más personalizado, que vea la gente que... Por lo menos a mí es lo que me gustaba, ¿no? Que cuando la gente pregunta o me pregunta para trabajar conmigo, sepa un poco a quién está escribiendo y lo que hace, ¿no? Y lo que necesita. Sí, eso generalmente además, aunque en el momento no tengas, se guarda. Quiero decir, claro. Siempre que me llegan currículos y cosas, yo tengo una carpeta y lo voy guardando, y por si en un momento necesito gente, si en ese momento no hay posibilidad, ¿no? Pero aparte también, completando esto, si tenéis un corto, por ejemplo, yo sí os recomendaría pues que hagas la búsqueda en lugar de foro, festival, ¿vale? Sí. Animación, festivales. Hay muchos directorios de festivales de cine de animación en todo el mundo, es que además yo ahí... Sí. Y miradlos y ver las bases, depende, también no empecéis por Annecy o Sitges, evidentemente, porque además hay festivales que os cobran por presentar la película, entonces eso puede ser un gasto. Nunca vayáis a eso. Bueno, San Sebastián cobramos, pero bueno. Pero hay una razón para ello, pero bueno. Pero efectivamente vosotros, si estáis empezando, buscad festivales quizá de otro perfil. Y entonces es interesante porque, bueno, antes he dicho yo que sí, que tú vas a tal y la gente te da, pero no penséis que es la única manera. Es decir, si una película, un corto, en cualquier festival, entra por la vía, digamos, formal, que es un formulario, inscripción, envío de DVDs, se cumplen las bases de inscripción, ese corto se va a ver. Sí. Se va a ver. Otra cosa es que tú un día vayas a un festival, alguien te entregue el corto en mano y, bueno, pues eso a lo mejor lo ves más rápidamente porque te llama más la atención, porque has conocido al tipo, etc. Pero da igual, si vosotros habéis inscrito el corto siguiendo las bases del festival, ese corto se tiene que ver porque el comité de selección está obligado a verlo si se ha inscrito. Y vamos al mismo, si tu corto está bien, tiene muchas posibilidades de que se seleccione. Si está mal, pues no, evidentemente, pero ahí tienes otro problema. ¿No? Y luego tampoco... Pero si el corto realmente merece la pena, es muy probable que se seleccione y además nosotros nos pasa, nosotros en San Sebastián no tenemos cortos, os lo digo ya de eso para que no me empecéis a mandar porque es que no tenemos competición de cortos, pero sí tenemos de largos y nos llegan largos de todo el mundo, de gente que no conocemos en absoluto ni sabemos quiénes son y los que no tenemos referencias, pero su mejor carta de presentación es su propia película.
Entonces, si esa película está bien, ya nos encargamos nosotros luego de contactarle y averiguar quién es. Pero para nosotros lo importante es que eso nos guste. Entonces, a ti no te conoce nadie en un festival de, yo qué sé, de Polonia. Pero tu corto está bien, pues seguramente recibirás una cartita No, está guay, de además. un señor polaco que le ha gustado tu corto, ¿entiendes? O sea, que en ese sentido eso es una vía, pero cumplir siempre es decir, hacerlo bien, es decir, leer las bases, escribir las películas bien, etcétera, y bueno, ahí entráis en una, se va a ver, seguro, otra cosa es que guste. Sí, y tampoco os desilusionéis si empezáis a mover el corto y no lo seleccionan, ¿eh? O sea, a nosotros nos pasa, también, claro. porque hasta que, o sea, lleva su tiempo, ¿no? O sea, el vendedor o friendship al principio era, joder, no lo selecciona en ningún lado y ahora estoy harto ya de que bueno, está en no sé qué festival y tal, y digo, ostras, todavía está friendship por ahí circulando. Y luego también intentad ser un poco selectivos a los festivales, no a los que mandéis, sino a los que vais, ¿vale? Porque eso también es una cosa que vas aprendiendo con los años, ¿no? Es decir, o sea, no gastéis todo vuestro presupuesto, porque claro, ir a un festival, como muchos festivales, os paga el hotel, si tenéis suerte os paga el viaje, si tenéis mucha suerte os da algo de dinero para que comáis por el festival, pero bueno, lo normal es que como mucho os paguen una noche de hotel y poco más, ¿no? Entonces, bueno, al primero que os seleccionen sí que mola ir, porque es el primero que os selecciona corto, pero luego no vayáis de cabeza a todos los festivales que os seleccionen, porque os vais a pulir un presupuesto súper rápido y muchos de ellos no merece la pena ir, ¿no? Entonces, porque a lo mejor, pues, hablo desde mi perspectiva, ¿no? Un festival, o sea, tratar de ir a los festivales que son más de animación, ¿vale? Porque un festival de cine, un poco lo que se decía antes, no somos el bichito raro que llega por ahí y estás un poquito como, hola, soy el de la película de dibujitos, ¿vale? Por ejemplo, a nosotros nos pasaba el año pasado en Málaga, fíjate el festival de Málaga cómo es, y tú fuiste a... Yo no, pero me lo han contado. Sí, o sea, estuvimos ahí un montón de gente, pues Alex de AMPA, Sam y tal, y era rollo como sección paralela, animación. Hubo un momento, bueno, esto es una pequeña anécdota, hubo un momento bastante de vergüenza ajena en el Festival de Málaga con todo el caché que tiene, ¿no? Que era, digamos que usaron una mañana para hablar animación, ¿vale? Entonces teníamos en una punta de Málaga a Raúl García haciendo una ponencia de storyboard y presentación de proyectos y tal, en otra se presentaba o Apóstolo con el... Fernando Cortizo. Sí, con el actor bueno, el de Zelda. El de Zelda, sí, Sí, no me acuerdo. con Tosar. Con Tosar. Y luego en otros sitios se presentaba el libro blanco de la animación. A la misma hora, Vaya tela. en 3 sitios. Vaya tela. Decías, pero vamos a ver, o sea, no puedes hacer las 3 cosas una A la tras vez. otra en el mismo sitio. Claro. Y después de eso se presentaban los proyectos de... Bueno, era una presentación de películas, de novedades, ¿no? Sí, pues estaba ahí una de BRB, otra de tal, cual. Y era como en un barracón de estos... Dices, pero ¿yo qué hago aquí? O sea, era bastante de... Sí, no, es muy interesante ir a festivales de animación o de cortometrajes, Sí. no festivales que tengan sección de cortometrajes o sección de animación. Yo creo que en un principio lo mejor es ir específicamente, porque ahí se empieza, es decir, luego si ese corto realmente vale, pues se va moviendo y puede ya acceder luego a otros, ¿no? Pero para empezar sí, quizá tiene más sentido, porque los festivales grandes es verdad que ya están buscando cosas... Claro, ¿no? más- Y tampoco hay mucha gente de tu sector en la que, bueno, bien, o sea, no vas a tener en competición a 3 o 4 cortos de animación que a lo mejor son de un estudio, antes decías de Polonia, por ahí, pues imagínate que te seleccionan, vas y están los de Platish que están haciendo una peli y han visto tu corto, les Claro. mola y te pones en efectivamente. contacto con ellos, ¿no? Bueno, eso. pues, como el tiempo se nos está echando un poco encima y aún hay que ver a Satoshi Kon en Paprika, pues le voy a pedir aquí a Roberto que nos haga una presentación en un minuto como esta de La Sexta 3. Unas No, cuantas es el micrófono, razones. como en la tele. Unas cuantas razones para Unas ver cuantas Paprika. razones, bueno, os cuento por qué Paprika está en el ciclo, la programamos en el ciclo.
no sé si conocéis un poquito la obra de Satoshi Kon. Era una elección para nosotros muy clara. Es curioso porque en el ciclo, como os dije, intentamos hacer una selección de películas de todo el mundo. Solo hay 3 películas japonesas, aunque, como sabéis, hoy día Japón es uno de los reyes del tema, ¿no? con el anime. Y no hay, por ejemplo, películas de Miyazaki. La gente dice, no está Miyazaki. Bueno, a ver, no, vamos a aclarar esto. No es que no esté Miyazaki porque no nos guste, nos gusta mucho Miyazaki. De hecho, estrenamos en otra sección del festival su última película, The One Rises, ¿no? Entonces, lo que pasaba es que nos interesaba dentro del ciclo, como os explicaba antes, era más bien reivindicar esas películas menos conocidas. Pues bueno, Miyazaki sí que por suerte es un director que tiene una difusión bastante grande, ¿no? Pues fuimos precisamente a otros autores que nos parecían igualmente interesantes, pero que las películas pues eran menos conocidas en España. Entonces realmente hay tres películas japonesas en el ciclo. Mind Game, de Masaaki Yuasa, que es una película alucinante que no se ha visto nunca en España. Hay una película de Mamoru Oshii, al que todos conoceréis por Ghost in the Shell, pero Mamoru Oshii hizo una película que es la que ponemos en el ciclo, que es absolutamente inclasificable y alucinante, que es una especie de falso documental de animación, que es un Mamoru Oshii muy sorprendente. Entonces nos interesaba mucho también esta película, y la otra es Paprika, ¿no? Satoshi Kon es, pues no sé si vosotros conocéis sus anteriores películas, pero es una figura muy interesante en el campo del reciente anime japonés, y además, por desgracia, ha sido muy efímera porque falleció hace 3 años, a los 40 y tantos años. Después, por cierto, de haber estado en el Festival Animadrid, que dirigía Pedro Medina, ¿no? Y fue una lástima porque yo creo que se perdió uno de los más grandes talentos que tenía el anime japonés, y tiene una obra muy corta, tiene muy pocas películas. No sé si habéis visto Perfect Blue, Tokyo Godfathers y Millennium Actress, ¿no? Y después Sí, Paprika. si no, tenéis deberes ya, ¿eh? Sí, y luego tiene una de las mejores series de televisión de animación que yo he visto en mucho tiempo, que es Paranoia Agent, que es totalmente alucinante, ¿no? Y Paprika, de alguna manera, es muy interesante porque, aparte de ser una de sus mejores películas, es una especie de testamento cinematográfico. Falleció poco después y se ha quedado ahí como un poco su última película, ¿no? No sé si alguno a lo mejor la ha visto, pero bueno, Paprika, aparte veréis el virtuosismo técnico y la increíble imaginación que despliega Satoshi Kon, es una película que resume muy bien sus obsesiones, ¿no? Que es un director que está muy interesado en cuáles eran los límites entre lo real y lo virtual, ¿no? Y todas sus películas trabajan con la disolución de fronteras, ¿no? Entre un universo y otro. Veréis que la película juega constantemente con la dislocación espacial y temporal, y con la idea de qué es lo que vivimos, qué es lo que soñamos, dónde está lo que sentimos realmente, y si nuestros sueños en el fondo también no son parte de lo real, que es en el fondo la tesis que él siempre defendió. Veréis que es una película muy rica en el sentido que mezcla varios planos de realidad. Se introduce además el cine, se introduce la cita cinéfila como un elemento muy recurrente, porque él además bebía mucho de muchas referencias culturales occidentales. Tiene una película, Perfect Blue, que es una especie de adaptación del cine de Dario Argento y los directores italianos de terror. Tokyo Godfathers es una especie de remake de una película de John Ford, los Tres Padrinos, ¿no? Y Millennium Actress es una película fascinante donde hace una especie de recorrido por la propia historia del cine japonés. Es una película, si queréis aprender historia del cine japonés, es muy interesante ver. Y hay un artículo sobre Millennium Actress en el CONA de Animación de este año también. O sea que pues ahí lo tenéis, podéis verla. Y ya veréis que Paprika juega también precisamente con la referencia a varias películas muy conocidas, pero además también con esta idea que está muy cercana al ideario surrealista, ¿no? De hasta qué punto todo lo que pertenece a nuestro mundo onírico también forma parte de nuestra propia identidad y nuestra propia experiencia. Y poco más, veréis que visualmente es una película de un virtuosismo increíble, y además también hace aquí uso de su, yo creo, recurso favorito, ¿no? Que es el montaje, la increíble capacidad que tiene a través del montaje de pasar de un plano a otro de la realidad de una manera increíble, con lo cual recupera una tradición de montaje que tiene mucho más que ver con la tradición de la vanguardia del cine experimental que con el cine narrativo convencional, ¿no? Que es que el montaje no sirve para crear continuidad en un espacio y un espacio el siguiente, sino al contrario, sirve para que gracias a un cambio de plano estés en otro universo, en otro plano de la realidad, en otro mundo, ¿no? Y esto es algo que él explota de manera increíble.
Y nada más, espero que la disfrutéis mucho, espero que veáis el ciclo hasta el 16 de noviembre, ¿no? Que sigáis viendo películas y bueno, muchas gracias por todo y espero que veamos vuestras películas, ¿no? En breve, en unos años, os vea ya por festivales ahí presentando vuestras películas. Venga, Y bueno, muchas gracias muchas por todo a todos.